octubre se celebra la Reforma Protestante. Y quiero que meditemos y tomemos un tiempo, de hecho vamos a estar 3 semanas hablando de algunos principios, porque quiero que comprendamos por qué era importante o por qué es importante para nosotros la Reforma Protestante. Pero antes de eso quiero darle un poco el contexto. Como hemos venido aprendiendo, Dios tiene un plan, ¿verdad? Y en ese plan Dios ha decidido relacionarse con los hombres. Él ha querido darse a conocer a los hombres. Él ha querido tener una relación con los hombres. De hecho, Él por eso precisamente es que se relaciona en base a los pactos. Y eso es algo que sigue estando vigente hoy. Nosotros somos parte ahora del nuevo pacto. Y quiero que pongamos un poco el contexto en ese sentido. Yo no creo que la reforma sea importante por los reformadores. No quiero llevarles a ustedes a una admiración excesiva por algunos reformadores. Muy poco se habla de los prerreformadores que también pusieron su grano de arena. Zwinglio, Lutero, Calvino. Realmente mi intención, hermanos, no es que admiremos a esos hombres, sino más bien quisiera que nos tomemos un tiempo para alabar al Señor, porque ese tiempo es un tiempo donde claramente podemos ver cómo Dios cumple sus planes y sus propósitos, cómo Dios siempre cuida de su iglesia, cómo Dios sigue sosteniendo la iglesia aún en momentos oscuros, como en el contexto de la reforma. El contexto de la reforma, Dios levantó hombres, Dios utilizó hombres para recuperar algunos principios que sin ellos la iglesia estaba alejada y vedada del conocimiento de Dios. Sin estos principios, las personas cada vez menos conocían a Dios y por lo tanto la adoración a Dios menguaba en la iglesia. De hecho, en ese tiempo no se estudiaba la palabra de Dios. Hermanos, en ese tiempo las personas no tenían el privilegio que tú y yo tenemos de poder abrir nuestra Biblia y leerla. La Biblia había sido secuestrada. Las personas no tenían acceso a la palabra de Dios. Y de hecho era perseguido aquellos que intentaran traducir la palabra de Dios a un idioma para que la gente pudiera leerlo. Porque es un tiempo difícil donde la iglesia, las autoridades eclesiales, específicamente la iglesia romana, había establecido el principio que solamente ellos podían dar el conocimiento de Dios. Solamente ellos podían interpretar la palabra de Dios y la gente no tenía acceso a la misma. Había mucha interpretación alegórica. ¿Qué es una interpretación alegórica? Es cuando yo tomo el texto y le adjudico un significado que no es el verdadero significado del texto. La iglesia se había diluido en ella muchas verdades esenciales en la fe cristiana. Era una época difícil, llena de prácticas antibíblicas, con mucha ignorancia de la verdad. Un momento donde las tradiciones estaban por encima de la autoridad de la palabra de Dios. En un momento donde la palabra de los hombres tenía más peso y valor que la palabra de Dios. Y de hecho el título protestante es un título que hoy en día pues no usamos mucho. Más bien nos referimos a cristianos o evangélicos, pero ¿cómo surge ese movimiento protestante del cual nosotros tenemos una herencia? Hermanos, todo comenzó porque Dios llamó a hombres para hacer su voluntad. Llamó a hombres para ser instrumentos para guardar a la verdadera iglesia. Así como recuerdan en el tiempo de Abraham, Dios llamó a Abraham en un momento donde él vivía en un país de idolatría. Y Dios formó un pueblo. Pero Dios ha dado promesas a ese pueblo.
Y en este tiempo de la Reforma había pueblo de Dios, había una iglesia a la cual Dios quería rescatar y Dios levanta hombres y todo comenzó. Y el contexto de la celebración del 31 de octubre con un hombre cuyo nombre es Martín Lutero. Lutero es una persona que era un monje católico agustiniano, él era alemán, era doctor en Biblia, maestro del seminario. De hecho, no voy a ahondar mucho en la historia porque creo que no es el momento, pero su misma condición, su misma preocupación por honrar a Dios y su mismo estudio de la palabra de Dios le llevó a darse cuenta de errores graves de los cuales él creía, de los cuales la iglesia estaba viviendo en ese momento. Y era un llamado a la Iglesia Católica Romana a regresar a un cristianismo bíblico, centrado en la enseñanza de la verdad, una salvación basada en la verdad del Evangelio. Lutero no tenía como intención dividir la iglesia. Lutero hizo un llamado a través de sus famosas 95 tesis. De hecho, no era un llamado ni siquiera al pueblo. Él las escribió en latín. El pueblo no sabía latín. Las misas se daban en latín, la gente no sabía lo que se decía en las misas. Los académicos eran los que sabían latín. Y él pone en la iglesia de Gutenberg 95 tesis que él llama a discutir públicamente, precisamente honrando la palabra de Dios. La iglesia católica romana en ese entonces estaba profundamente corrompida por el amor al dinero y el poder. Las enseñanzas se habían desviado de la verdad de la palabra. Tal era el poder y la corrupción de la Iglesia Católica Romana en ese momento, que era prohibido traducir la Biblia. Hermanos, yo no sé si ustedes son conscientes. El que tú hoy puedas tener una Biblia en español, esa bendición fue forjada por sangre de hombres que murieron por eso. Y muchas veces no valoramos la bendición de poder abrir nuestra Biblia en cualquier momento. Lutero se opuso al autoritarismo, a la corrupción de la iglesia y procuró enseñar la Biblia y traducirla para que pudiera estar en la mano de todas las personas. Recuerden que la corrupción había llegado a un punto donde los medios de salvación incluían ventas de lo que se denomina indulgencias. Usted podría comprar con dinero la salvación. Comprar con dinero la salvación. Cuando la Biblia claramente dice que la salvación no es dada por algo corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Eran momentos difíciles. Hermanos, y como protestantes que tenemos una herencia en la Reforma, creemos que nuestra fe no es un invento de hombres. Nuestra fe no está basada en creencias humanas. Nuestra fe no está basada en prácticas establecidas por hombres, sino más bien en la palabra santa de Dios. Y lo importante de la Reforma fue precisamente eso, que Dios hizo un llamado a volver a su palabra. Hermanos, esto que pasó en la Reforma no es exclusivo de la época de la Reforma. De hecho, la Biblia nos narra en otros momentos donde Dios levantó hombres para llamar al pueblo de Dios a volver a las Escrituras. El mismo Israel lo experimentó. La iglesia protestante se reúne alrededor de convicciones bíblicas, no alrededor de líderes y de hombres. No tenemos una institución, un líder, un fundador al cual nos adherimos, sino entendemos que aquel que es la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y a su palabra nos sometemos. Estamos unidos porque tenemos en común nuestra fe, porque somos parte del cuerpo de Cristo, porque lo que nos une es la fe en Cristo Jesús. Y de hecho en ese momento había un llamado a volver a las fuentes. Era un llamado que se denominaba et fontes. ¿Y qué era volver a las fuentes?
volver a la autoridad de la palabra de Dios, volver a las convicciones basadas en la verdad, volver a regir nuestra vida en la verdad de la palabra de Dios. En la Biblia donde podemos encontrar todo lo que debemos creer y obedecer. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia, descubrimos que en el corazón de las páginas de la palabra de Dios se halla el hermoso evangelio de Cristo Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso no es de extrañar que el corazón de la reforma protestante fue precisamente la proclamación del evangelio de Cristo Jesús. No fue otra cosa más que eso. Y no lo estoy diciendo como algo pequeño, sino lo estoy diciendo como el mensaje más importante que un ser humano puede escuchar hoy y en aquel momento es el evangelio. El volver a la palabra de Dios. El reconocer que Dios tiene un plan. Que Dios en su bondad se ha querido revelar a los hombres. Que los hombres por su maldad están alejados de Dios, pero que Dios tiene un plan de redención, un plan de salvación, en el cual muestra su gracia, su misericordia, su amor. Yo no quiero hoy y en las próximas semanas hacer un llamado a honrar a hombres. Quiero hacer un llamado a honrar a Dios, porque es Dios quien llamó a estos hombres, es Dios quien capacitó a estos hombres, es Dios quien obró a través de ellos como lo sigue haciendo hoy a través de tu vida y de mi vida. Hermanos, si algo anhelo con estas enseñanzas es que honremos a Dios, es que reconozcamos sus grandezas. Y vemos que en este periodo específico de la historia Dios usó hombres que se les llamó a algunos pre-reformadores porque estuvieron antes de lo que aconteció en la Reforma, y los reformadores mismos, que de hecho ni voy a mencionar nombres. No vamos a hablar de sus pensamientos teológicos, no vamos a hablar de sus escritos. Quiero que honremos al Señor, reconociendo cómo Él cuida a su iglesia, cómo Él en momentos difíciles ha obrado su voluntad y no hay nada ni nadie que pueda detener sus hermosos planes. Quiero hablarle rápidamente de algunas cosas que se recuperaron en la Reforma. ¿Por qué es importante o por qué ha sido importante la Reforma? Uno de ellos es la centralidad de Dios en el entendimiento de la Biblia, en el entendimiento de la iglesia y en el entendimiento de mi vida personal. Se volvió a través de la Reforma a poner a Dios en el centro, pero también la búsqueda del conocimiento de Dios en Cristo, la exaltación de la gloria de Dios en la salvación. Se recuperó el evangelio verdadero, el evangelio que nos habla de la gracia de Dios, la que nos muestra que la salvación no proviene ni puede provenir por obras, sino más bien por la gracia de Dios por medio de la fe. Y la fe únicamente en Cristo Jesús, no por voluntad humana, no por esfuerzo humano, como la misma Biblia nos lo enseña. Y se recuperó la autoridad, la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras. De esto, hermanos, es lo que surge 5 principios que quizás usted ya los ha escuchado, que se conocen como 5 solas. Cada una de ellas recuperó verdades bíblicas. Quiero ser claro y específico. Estas doctrinas no surgen en la Reforma. Son doctrinas bíblicas que surgen de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, del carácter de Dios. Y la Reforma lo que hizo fue recuperar esas verdades. Recuperar cada una de estas doctrinas, recuperar la sana doctrina, aquella doctrina que tiene en el centro a Dios, una doctrina que exalta a Cristo como Señor sobre todas las cosas y a la palabra de Dios como la autoridad única para los que somos hijos de Dios. Estos principios
que se les llamó sola, la sola escritura, básicamente es la palabra de Dios, es la máxima autoridad en temas de fe y de práctica, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. La sola gracia, la salvación es un regalo de Dios, por lo tanto no requiere un mérito de nuestra parte. Es algo que recibimos inmerecidamente de parte de Dios, sobre la base de los méritos de Cristo en su muerte y su resurrección. La sola fe o sola fide es el reconocimiento de la salvación, solo es recibida por la fe en Cristo Jesús, no por mérito propio, no por prácticas religiosas. Solamente la fe en Cristo Jesús nos abre el camino para llegar a Dios. Solo Cristo, la salvación es solamente por Cristo Jesús, siendo Él mismo el único Salvador, el único Señor, el único que merece toda gloria, honra y honor. Y soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria. El propósito de nuestra salvación es vivir para la gloria de Dios. La salvación misma tiene el propósito de exaltar la gloria de Dios. Nuestro llamamiento como hijos de Dios tiene un propósito, que vivamos para la gloria de Dios. Este día, en el sermón de esta mañana, quiero enfocarme a la sola escritura, o solo la escritura. Y pido al Señor que en esta mañana todos nosotros seamos convencidos que la palabra de Dios se convierta en nuestra fuente de vida, autoridad en nuestro día a día. Que podamos ser conscientes de las implicaciones de esta verdad. Yo sé que cada uno de nosotros puede afirmar que la palabra de Dios es palabra de Dios. Pero hermanos, quiero que también seamos conscientes de las implicaciones de esa verdad en nuestra vida, en nuestro día a día. Y por eso esta mañana vamos a meditar en solo la palabra de Dios. Y mi primer punto en esta mañana es ese, solo la palabra de Dios. Sé que algunos podrían pensar, bueno, pastor, pero el contexto social, histórico, actual no es el de la Reforma. Todos nosotros tenemos nuestra Biblia. Todos nosotros tenemos acceso libre a la Biblia. Todos nosotros podemos estudiar la Biblia. Hoy en día pareciera ser entonces que ya no es relevante para nosotros, pero no está alejado de ser cierto. Sigue siendo importante y trascendente para nosotros hoy. ¿Sabe por qué? Porque por el pecado, por la falta de conocimiento de Dios, necesitamos la palabra de Dios. Hermano, aquí no vale que tú me digas, no, pastor, si yo tengo 45 años de ser creyente. Es que vamos a necesitar una eternidad para conocer a Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede decir, no, yo ya conozco a Dios a un nivel que no necesito de su palabra. Todos necesitamos de la palabra de Dios. De hecho, en el periodo de la Reforma surgió un lema, Ecclesia semper reformanda. La iglesia constantemente está siendo reformada. ¿Y por qué está siendo reformada? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue obrando en nuestra vida. La palabra de Dios pareciera ser para algunos que ya no es suficiente. Si quieren que hablemos del contexto que nos puede hacer entender por qué sigue siendo importante estas doctrinas, quizás no de la misma manera, pero siguen habiendo ciertos rasgos de las mismas mentiras. Mentiras que nos hacen pensar que la palabra de Dios no es suficiente. Porque hoy en día hay personas que buscan y andan de arriba y para abajo con revelaciones extrabíblicas, buscando que les den palabras proféticas fuera de la Biblia. ¿Acaso la Biblia no es suficiente? Ya no importa la palabra de Dios. Y lo podemos notar como hoy la iglesia cristiana evangélica en muchas ocasiones da más énfasis a cosas como la música,
como la ambientación, como la comodidad, el generar experiencias, el ser relevantes, el buscar, no, es que tenemos que hacernos contemporáneos. No podemos volvernos retrógrados. Buscar agradar a las personas. ¿Y saben cuál es el precio? Que la palabra de Dios deja de ser importante. Hoy en día muchos creyentes les pesa más, tiene más valor, les es más valioso lo práctico. No, es que mira, a mí no me estés hablando de contexto histórico, no me estés hablando de conexión con el evangelio, no, a mí dame 7 pasos para ser mejor papá. ¿Cómo hacerte rico en tanto tiempo? ¿Cómo bajar las bendiciones que están en el cielo? ¿Cómo puedo vivir mi mejor vida hoy? O muchos dan más peso a sus interpretaciones personales. Hermanos, y todo esto yo no lo estoy diciendo como una burla. Estoy manifestándoles la situación y la gravedad de lo que estamos hablando. Es triste cuando se escucha a un pastor diciendo, hoy les traigo una nueva revelación. ¿Saben por qué? Porque indirectamente, ¿qué se está diciendo ahí? La vieja revelación, la que está en la palabra de Dios, no es suficiente. La pregunta es, ¿Dios ha querido traer nuevas revelaciones? ¿Tenemos que seguir escribiendo la palabra de Dios? ¿O la palabra de Dios es suficiente? Hermanos, hoy en día se menosprecia el evangelio. Ya no es suficiente. Ya no se quiere predicar fielmente la palabra de Dios, sino que se usa la palabra de Dios para apoyar lo que yo quiero decir. La palabra de Dios valida mis pensamientos y lo que yo quiero decir. Pero hermanos, la Biblia es palabra de Dios. Meditemos por un momento en lo que eso implica. Hoy en día, sí, al igual que en el momento de la Reforma, muchas veces se invalida la palabra de Dios por tradiciones humanas. En lugar de amoldarnos a la palabra de Dios es amoldada a lo que yo quiero lograr, a lo que yo quiero escuchar, a mis deseos pecaminosos. Y esto no solamente lo hace la iglesia romana, también en la historia lo han hecho los fariseos, lo ha hecho Israel y se sigue haciendo hoy. Ya la palabra no, es que no, ¿sabes qué? No seas tan cuadrado. La palabra nos dice que tenemos que hacer ciertas cosas. La palabra nos dice cómo la iglesia debe de funcionar. La palabra nos dice que debemos de creer, pero ya no es suficiente. Es triste como ver hoy hombres buscando posiciones y liderazgo, a donde pareciera ser que ya hay niveles. Ya hoy es como cuando muchos de ustedes se van a identificar. Hace muchos años el tener una licenciatura era tener un futuro asegurado laboralmente. Hoy tener una licenciatura es como en mis tiempos tener un bachillerato. Ahora hay que tener maestría, doctorado y postdoctorado. Pues pareciera ser que hoy ser pastor no es suficiente. Ahora hay que ser apóstol. Y apóstol de apóstol. Hermanos, la Biblia nos enseña que los apóstoles es un llamado único delante del Señor. Que hay requisitos que ningún hombre hoy puede cumplir. Pero pareciera que la palabra no es importante. ¿Qué dice la Biblia de Dios, la palabra de Dios en relación a ella misma, a la Biblia? Quiero que leamos algo que Pablo le dice a Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21. Así que tenemos la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron en pasado de parte de Dios. Y esto nos habla de algunas características de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es inerrante. ¿Qué significa que es inerrante? No tiene errores. Porque es la palabra de Dios. Porque es Dios hablando. Porque es inspirada por Dios. Y si bien es cierto, y a veces podemos confundirnos, en la palabra encontramos historias de acontecimientos reales. Pero ¿saben qué consiste la inspiración? Que de todos los acontecimientos que pudieron haberse escrito, los que están escritos ahí es porque Dios inspiró que fueran esos. Y la forma en que se escribieron, se relataron esos acontecimientos, Dios es el autor de eso. Y lo vemos en el libro de Hechos. El libro de Hechos es una narración de más de 30 años, pero son muchos años. Usted se imagina todas las cosas que pasaron en más de 30 años. No fue Pablo el que decidió qué poner en sus cartas. No fue Lucas el que dijo, voy a escribir este libro y le voy a llamar Los Hechos. Es Dios mismo. Hermanos, si la Biblia no tiene error y es palabra de Dios, por lo tanto debe de ser suficiente para nosotros. No necesitamos nada. Todo lo que es necesario para la vida y la piedad está en la palabra de Dios. Y si es inerrante y es suficiente, entonces la palabra de Dios es autoritativa para nosotros. Si reconocemos que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, hablando de parte de Dios, podemos reinterpretar. Debemos reinterpretar. Debemos hacer un proceso de edición a las palabras de Dios. Podemos agregarle algo que sea más poderoso, más valioso, más sin error a lo que Dios ha inspirado. Y por eso se convierte en la palabra profética más segura. Porque los hombres nos equivocamos, porque nosotros tenemos pecado, porque nosotros cometemos errores. Pero la palabra de Dios no. Porque el autor no tiene errores. Porque el autor es el más sabio. Porque el autor es el omnisciente, aquel que lo sabe y lo conoce todo. Y alguien podría preguntarse, pastor, pero ¿por qué solo la palabra de Dios? Y ese es precisamente mi segundo punto en esta mañana. ¿Por qué solo la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios debe de ser preponderante en mi vida, en la iglesia. Yo no sé si usted sabía, pero ¿usted sabe por qué el púlpito se pone en medio? Esa es una herencia de la reforma. Porque eso testifica que la palabra de Dios está ¿dónde? No está allá en la esquina. Allá en la esquina ponemos la música. ¿Ve? Ojo, no estoy diciendo que la alabanza no sea importante, es un acto de adoración. Estoy hablando de la música, que son dos cosas diferentes. Podemos tener música y no adorar a Dios. Pero usted ve el púlpito en medio. Es por la preponderancia de la palabra de Dios. Y qué triste que pastores sean ligeros en eso. Hermanos, es una gran responsabilidad estar aquí. Y los hermanos que tienen el privilegio de Dios de pararse aquí a predicar, hablamos en nombre de Dios.
¿Cometemos errores? Claro. Ay, si yo le contara las barrabasadas que he dicho hace muchos años, que ni las cuento por vergüenza y porque deshonran al Señor. Ya me arrepentí, hermanos, y el Señor me ha perdonado. Pero soy consciente y tratamos como iglesia de procurar la fidelidad a la palabra al momento de ser expuesta. Porque es Dios hablándonos. Porque el conocimiento de Dios depende de eso. Tú no podrás conocer a Dios si no es a través de su palabra, porque Él ha querido revelarse a nosotros. Y la forma en que se ha revelado a nosotros misericordiosamente es una forma en que tú puedes comprender. ¿Acaso Dios no podría inventar un lenguaje que tú y yo no podamos entender? ¿Quién de aquí puede hablar chino, mandarín? ¿Alemán? ¿Francés? Esas son un poco más comunes, encontrar a alguien. ¿Y acaso no fue Dios quien dio las lenguas en Babel? ¿No se recuerdan? Pero Dios en su misericordia quiso revelarse a los hombres de tal manera que podamos conocerle. Él quiere que le conozcamos. Pero es a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es la norma de la iglesia en cuanto a sus prácticas y adoración. ¿Por qué nosotros como iglesia creemos en el principio regulatorio de la adoración? Si usted recuerda, el principio regulatorio de la adoración es que adoramos de la forma en que Dios ha establecido que le adoremos. Porque cantamos, porque ofrendamos, porque exponemos la palabra de Dios, porque oramos, porque celebramos la cena del Señor. Porque la palabra de Dios lo ha establecido así. Dios en su voluntad ha querido eso. Y nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Sometemos nuestra vida. Reconocemos que Él es la fuente de vida eterna, la palabra de Dios. ¿Se recuerdan lo que le dijeron a Jesús? Cuando algunos discípulos decidieron irse porque se habían escandalizado porque Jesús les dijo que comieran de su carne y bebieran de su sangre. Y llegan los apóstoles y les dicen, ahí andan diciendo que somos caníbales, que somos vampiros, que somos... Y ya un grupo se fue. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Se fueron. ¿Acaso ustedes se quieren ir también? ¿Y la respuesta de quién? De Pedro fue inspirada por Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es que hermanos, ¿a quién vamos a ir hoy si no es a la palabra de Dios para encontrar palabras de vida eterna? Jesús nos dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es que si sacamos la palabra de Dios del púlpito, ¿saben qué estamos sacando? A Dios, al conocimiento de Dios, a la oportunidad de honrar a Dios. ¿Por qué solo la palabra de Dios? Por eso, porque es palabra de Dios. Hemos normalizado el término palabra de Dios y pareciera que es el título de un libro X. Ah, las crónicas de Narnia. Ah, pongámonos más espirituales, las institutas de Calvino. Ah, la palabra de Dios. No, hermanos. Reflexionemos qué significa decir esta es palabra de Dios. Es Dios mismo hablando a nuestra vida. ¿Por qué solo la palabra de Dios? No solamente porque a través de ella conocemos a Dios, sino porque es poderosa, porque es la palabra de Dios. Porque la necesitamos. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido,
Le está hablando Pablo a Timoteo. Si usted lee el contexto de este texto, se va a dar cuenta que Pablo está advirtiendo de los falsos maestros, de la gravedad de los falsos maestros. Y son falsos maestros porque no enseñan la verdad de la palabra. Y de hecho Pablo le dice, pero tú, lo hace 3 veces. Si no recuerdo mal, en el versículo 10 le dice, pero tú, porque está haciendo una comparación. Los falsos maestros hacen esto, pero tú haces esto. Y mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste. Está hablando de la fe, de quienes las has aprendido y que desde la niñez has sabido el qué. ¿A qué se está refiriendo? ¿De cuáles enseñanzas? ¿Del manual de moral y cívica de la escuela? ¿De las filosofías de Platón y de Aristóteles? ¿De las sagradas escrituras? Y mire qué poderosas son las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, sin la palabra de Dios no hay salvación. Solo la palabra de Dios, no las prácticas religiosas como en el tiempo de Lutero y como pasa hoy. No son las prácticas religiosas las que nos pueden salvar. No son nuestras buenas obras. Solo la palabra de Dios puede darnos la sabiduría necesaria que nos conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada es insuflada, nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso es que no les llama la atención que un libro que fue escrito en 1500 años aproximadamente sea tan coherente. ¿O acaso se puso de acuerdo David con los profetas, con Isaías? Y usted ve una congruencia en los salmos y los profetas y el Nuevo Testamento, porque el autor es uno solo, es Dios mismo. Si bien es cierto, utilizó a hombres, pero esos hombres fueron inspirados por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, solamente el hombre de Dios, por medio de su palabra, sea perfeccionado, sea madurado y equipado para toda buena obra delante de Dios. Porque para las obras que nosotros podemos como humanos etiquetar como buenas, la Biblia nos dice que delante de Dios son trapos inmundos. Porque la mancha que los hace inmundos es nuestro pecado. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Por eso solo la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida en ella. La palabra de Dios es viva y eficaz para hacernos sabios para la salvación. Solo la palabra de Dios. Por medio de ella obtenemos la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando se saca la palabra de Dios de los servicios de adoración comunitario, se está dando la oportunidad de que las personas se conviertan. Los chistes no convierten a nadie. Las anécdotas no convierten a nadie. Son interesantes, sí. Son divertidas, sí. Pero no tienen la capacidad de dar vida. Porque es solo la palabra de Dios. Hay 2 agentes para la salvación. La palabra de Dios que tiene que ser predicada y el Espíritu Santo, que es quien abre los oídos espirituales. Cuando Jesús dijo, el que tenga oídos para oír,
Es como que él estuviera diciendo, vaya, a los que el Espíritu Santo les va a abrir los oídos, pongan atención. Los demás no van a entender. Pero hermanos, si no hay predicación de la palabra de Dios, por eso yo enfatizo tanto cuando hablo del evangelismo, el testimonio hermoso de la historia, cada uno de nosotros, cómo Dios nos ha transformado, da gloria a Dios, pero eso no convierte a nadie. Si tú no predicas el evangelio, nadie se va a convertir porque tú le digas, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia. Y qué bueno que lo invites a la iglesia, qué bueno. Pero somos llamados no a invitar a las personas a la iglesia, somos llamados a proclamar el evangelio, sabiendo que es poder de Dios para salvación. Hermanos, la palabra de Dios, solo la palabra de Dios transforma nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña la verdad. ¿Y saben por qué es para nosotros importante la verdad? Jesús lo dijo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú quieres vivir en santidad honrando a Dios. Sométete a la palabra. No solamente es de aprenderla, es de obedecerla. Es de guardarla. La palabra de Dios reprende nuestro pecado, como lo hemos aprendido en Hebreos, ¿se recuerdan? Que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir lo más profundo de nuestro ser, de tal manera que saca de nosotros las intenciones y lo que hay en nuestro corazón. Pero es bondad de Dios porque Él quiere que nos arrepintamos. Solo la palabra de Dios corrige y anima. Solo la palabra de Dios es útil para instruirnos en justicia. ¿Cómo debemos de vivir en este mundo? Nos equipa para toda buena obra, solo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Porque la palabra de Dios proviene de Dios. Toda la escritura, por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos agregar cosas. Y en tercer lugar, yo en esta mañana, reconociendo la importancia de este principio que se recuperó en la Reforma, que no nació en la Reforma, se recuperó en la Reforma, y que creo que debe de seguir manteniéndose y recuperándose. La palabra de Dios nos lleva a tener una relación con Dios en Cristo y por eso es importante. Hermanos, no veamos la palabra de Dios como un libro, ni siquiera como un manual de vida. Quítate esa idea que lastimosamente nos han insistido tanto en el cristianismo actual. La Biblia no es un manual de vida. La Biblia tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? La Biblia ha sido dada para que conozcamos a Dios. La Biblia es el testimonio de quién es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios ha querido tener una relación con los hombres. Pero su palabra es importante en ese proceso. Y quiero que recordemos una de las promesas del nuevo pacto. No voy a citar a Jeremías, que lo dice claramente, que Él va a poner en la mente y en los corazones la palabra para que puedan obedecerla. ¿Se recuerdan? Quiero citar a Isaías, que también Dios habló a través de Isaías en este punto. Vamos a leer del versículo 19 y vamos a llegar hasta el versículo 21. Si usted lee el contexto de Isaías 59, se va a dar cuenta cómo está hablando Dios de la maldad del pueblo de Israel. Pero Dios es tan bueno que Él va a mostrar su misericordia y Él restablecerá el pacto. Y anunciando ese nuevo pacto, miren lo que dice: y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso, que el viento del Señor impele. Vendrá un redentor a Sión. ¿Cuántos decimos amén a eso? Ese redentor ya vino.
Es Cristo Jesús. Y los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. 2 puntos. Es parte de las promesas del nuevo pacto. Mi espíritu estará sobre ti. Y mis palabras estarán en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. ¿Ven qué importante es la palabra de Dios? En el nuevo pacto tendremos su espíritu morando en nosotros. Y la palabra de Dios estará en nuestra mente y en nuestro corazón. De hecho, es una obra misma del Espíritu. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordaría las cosas que Él ha enseñado. Ven qué importante es la palabra de Dios para nuestra vida. Y de hecho Hebreos, hablando de este punto, en Hebreos 10, 14, 17 dice, porque por ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿De quién está hablando? Está hablando en el contexto de la ofrenda superior del nuevo pacto. La ofrenda, Cristo mismo como la ofrenda. Por una ofrenda Él, es decir, Jesús, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y esa palabra perfecto no es sin error, esa palabra perfecto es maduro. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de su pecado y su iniquidad. Hermanos, con la bendición del perdón de nuestros pecados viene el hecho de que Dios también en su gracia pone su palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Dios quiere que nos relacionemos con Él. Por eso Él nos libró de las consecuencias del pecado. Por eso Él nos liberó de la esclavitud del pecado, para que tú y yo podamos tener comunión con Él. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que por medio de Él fuéramos reconciliados con Dios. Él ha desarrollado esta historia de redención, la cual ahora nos alcanza. Y Él sigue obrando en nuestras vidas. Él sigue transformando nuestra historia personal para sus propósitos y su gloria, pero lo hace obrando poderosamente por medio de su palabra. Por su gracia, hermanos, podemos conocer a Dios, pero también por su gracia podemos obedecer a Dios. ¿Qué tan importante es la palabra en relación a nuestra relación con Dios? Solo la escritura o sola escritura es un principio que nos recuerda que la palabra de Dios es la revelación de Dios, que nos hace conocer a Dios. Es que, hermanos, la palabra de Dios es revelación de Dios. Pero hay una revelación más grande que esa. Y es Cristo mismo. Solo por Cristo tú y yo podemos conocer a Dios. Pero qué interesante es que Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, inspirado por Dios, escribe lo siguiente. Así comienza el Evangelio. En el principio existía el verbo, la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le comprendieron. Así como las tinieblas en la reforma, en el tiempo de la reforma, como las tinieblas hoy en día. La luz de Dios sigue brillando por medio de su palabra. La luz de Dios brilla en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Toda la escritura es testimonio de Jesús. Jesús mismo trajo la revelación de Dios. Él es la palabra encarnada de Dios. En el sentido, ¿cuál sentido? Que Dios se revela por su palabra. Pues Él ha traído una revelación, Cristo mismo, y por eso se le compara con la palabra.
Porque quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. ¿Se recuerdan? Antes de que te vayas, una cosa te rogamos, por favor, antes de que te vayas. Muéstranos al Padre. Casi le da patatús a Jesús. ¿Cómo que, cómo que me dice, muéstranos al Padre, que no me has visto? Y ahí dice Jesús, me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú en esta mañana tu fe no está en Cristo y tú has despreciado la palabra, porque la palabra da testimonio de Jesús. Si tú crees en esta mañana que puedes ser salvo por tus obras, por tu práctica religiosa, tú estás despreciando la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios da testimonio de Jesús. Da testimonio de la obra de salvación. Da testimonio que solamente a través de Él podemos llegar al Padre. El que rechaza la verdad contenido en ella está rechazando la gracia de Dios. Está rechazando al Hijo de Dios que vino a entregar su vida para salvarte. Y será condenado por tu propio pecado. El pecado de rechazar el testimonio. El testimonio de la palabra de Dios y el testimonio que da el Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado imperdonable. Porque la blasfemia, ¿en qué consiste? En decirle al Espíritu Santo, tú eres un mentiroso. Porque el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Y aquel que niega a Jesús como el Cristo, él está diciendo al Espíritu Santo, tú eres un mentiroso. Está blasfemando en contra del Espíritu Santo, quien es Dios. Y no habrá perdón. Pero si hoy, en esta mañana, tú reconoces tu condición delante de Dios, tú reconoces que solamente en Cristo puedes tener salvación, hoy mismo, hoy, tú puedes nacer de nuevo y tú puedes conocer verdaderamente a Dios, pero solamente a través de Cristo Jesús. Y los hermanos que estamos aquí en esta mañana reunidos, si eres creyente, no menosprecies la palabra. No menospreciemos la palabra, hermanos. No menospreciemos a Dios y su sabiduría. No menospreciemos todas las bendiciones que hemos recibido por Dios a través de su palabra. Y quiero leerla un poco más adelante en Primera de Juan 14:18. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Pues de su plenitud tomamos todos nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. Paréntesis, por eso el nombre de nuestra iglesia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La ley era una gracia de Dios. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Porque la ley nos hace ver nuestra maldad y la necesidad de un Salvador. Pero hay una gracia más grande que la ley. Y esa gracia es Cristo Jesús. Por eso es gracia sobre gracia. La ley era una gracia, pero hay una gracia más grande que está por encima de la ley, que es Cristo mismo encarnado. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Queremos conocer a Dios? Tenemos que ir a Cristo. Y queremos conocer a Cristo, tenemos que ir a su palabra. Por eso solo la palabra de Dios, hermanos. Las experiencias, nuestras creencias, nuestros pensamientos, la filosofía, nadie nos llevará al conocimiento de Dios, sino solamente Cristo. Y quiero terminar en esta mañana haciéndote un llamado. La necesidad de volver a la palabra. Es un buen momento donde cada uno de nosotros pensemos y meditemos si estamos viviendo el principio sola escritura. ¿La palabra de Dios está rigiendo tus decisiones? ¿Te estás sometiendo a la palabra de Dios?
¿Qué tan importante es la palabra de Dios en tu día a día? ¿Qué tanto tú te esfuerzas por conocer más de su palabra? Hermanos, por eso es que como iglesia nos esforzamos por darles momentos donde podamos meditar en la palabra. No son actividades. El próximo sábado tenemos una oportunidad para conocer de la palabra de Dios en relación al tema de el uso del dinero. Los días viernes estamos estudiando su palabra para conocer la doctrina, para conocer más a Dios. Los discipulados son otro momento donde podemos crecer en el conocimiento de la palabra. Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos lleva a conocer a Dios. Solo la palabra de Dios nos puede dar la sabiduría para la salvación. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Solo la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Solo la palabra de Dios ilumina nuestro camino ante la oscuridad. Solo la palabra de Dios nos santifica. Solo la palabra de Dios renueva nuestra mente. Solo la palabra de Dios nos da gozo. Solo la palabra de Dios. Solo en ella encontramos sabiduría de Dios. Solo la palabra de Dios. Hermanos, yo espero que hayamos sido convencidos en esta mañana de que solamente la palabra de Dios, por ser la palabra de Dios, es nuestra fuente de vida y autoridad para nosotros cada día de nuestra vida. Vamos a orar.